Si no hay más preguntas, alguna duda, vamos a iniciar la clase. Y vamos a ver un tema que es configuración interna de la sustancia gris. ¿Ok? Configuración interna de la sustancia gris. Bien. Bueno, estoy admitiendo a personas. Ok. Quiero que vean muy bien este esquema. Ya platicamos acerca de él. Las neuronas de la raíz posterior son de 3 tipos. Las que entran a médula y que llevan información. Esas neuronas son aferentes somáticas generales esteroceptivas. Aferentes somáticas generales propioceptivas. Y aferentes viscerales generales. ¿Ok? Entonces, las aferencias hacia la médula espinal, en especial a la sustancia gris, ¿verdad?, van a ser estos 3 tipos de neuronas. Y habíamos dicho, cada una de ellas conduce diferentes modalidades de sensación. Si yo digo aferente somática general esteroceptiva, siempre será dolor, temperatura, tacto no discriminativo y presión. ¿Ok? ¿De dónde? Pues de cuello hacia abajo, porque estamos hablando de médula espinal. Si yo digo propiocepción, la información que voy a recibir es de cómo están las diferentes partes de mi cuerpo en el espacio. ¿Ok? Voy a tener conocimiento de cómo está mi tronco y mis extremidades, ¿sí?, en cualquier momento. Esa es la información propioceptiva que va a entrar. Y si digo viscerocepción o información visceroceptiva, pues son esas neuronas que traen información de mis vísceras, que estén localizados en cualquier parte de cuello hacia abajo. Y recuerden que las vísceras están en todos lados, ¿ok? Incluso en extremidades. Ya hemos hablado mucho de esto. Músculos piloerectores, glándulas sudoríparas, músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿ok? Bien, si ustedes ven aquí, en este esquema, yo tengo aquí propiocepción, tacto y presión, dolor y temperatura. ¿Ok? Y entonces estas serán esteroceptivas, estas y estas son azules y rojas esteroceptivas. Y las moradas serán propioceptivas. ¿Ok? Bien, quedamos que los estímulos viscerales pues también pueden ser por dolor, por tacto, por presión. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, aquí en azul y rojo, pues tendríamos neuronas aferentes viscerales generales. ¿Ok? Y aferentes somáticas generales esteroceptivas. Véanlo de esa manera. Es un esquema del Netter. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quedamos que yo tengo peritonitis y tengo dolor porque hay terminaciones libres en el peritoneo. Y esa neurona tiene que entrar y entonces se llamará aferente visceral general. Yo tengo dolor en la rodilla
porque ya no sirven mis cartílagos al caminar, ¿sí? Entonces esa neurona va a ser aferente somática general esteroceptiva. Y quedamos que todas entran por una zona que se llama fascículo de Lissauer o surco dorso lateral, ¿cierto? Entran por el surco dorso lateral y se continúan por el fascículo de Lissauer o fascículo también dorso lateral. Y que ese fascículo se divide en una zona medial y en una zona lateral. Y habíamos dicho que las neuronas que entran en la zona lateral, perdón, medial, son las propioceptivas, las moradas. Están en la zona medial. Y las que entran en la zona lateral son las somáticas y viscerales, ¿verdad? ¿Sí? Que van a ir directamente al asta posterior. ¿Ok? Bien, la mayor parte de las neuronas propioceptivas, vean que entran, no hacen relevo en la sustancia gris y ascienden por el cordón posterior. Ascienden. ¿Ok? El resto de neuronas se meten al asta posterior y van terminando en diferentes niveles. Vean, esta neurona roja termina aquí, casi en el vértice del asta posterior. O se sigue a la base del asta posterior. A veces estas neuronas se ponen en contacto con interneuronas que mandan la información a otra zona de esta asta posterior. ¿Ok? Entonces ya mis neuronas van entrando y van a ir a terminar en diferentes regiones de la médula espinal, sobre todo del asta posterior. Algunas pueden irse directas al asta lateral o al asta incluso anterior. ¿De acuerdo? Y entonces van dando colaterales en el asta posterior, pero se siguen hasta el asta lateral o al asta anterior. Y quedamos que las neuronas del asta posterior, reciben la información y la envían al lado contrario de la médula espinal y entonces aquí la información asciende. Asciende. ¿Ok? Y también desciende. Unos segmentos, pero asciende hasta donde debe llegar. Ok. Este cuadrito se lo van a aprender y tiene que ser de memoria. ¿Sí? ¿Ok? Por un lado, habíamos platicado esta parte que se llama sustancia gris y veo acúmulos. Estas zonas punteadas son acúmulos de cuerpos neuronales. Y entonces, durante muchos años se les llamó núcleos. Núcleos, los núcleos de la sustancia gris. Y habíamos platicado también de Rexel. El que dijo, no, pues no tienen forma de bolas. No tiene formas de estructuras de tipo longitudinales circulares, ¿no? Como barras o como tubos. No. Cada uno de estos núcleos tienen formas diferentes. Y entonces lo ven aquí. ¿Sí? Y entonces él habló de láminas, que ya habíamos mencionado. 10 láminas. Bueno, ahora nos vamos a aprender qué hacen esos conjuntos de neuronas en la sustancia gris y lo vamos a relacionar con el nombre que tenían antes como núcleos.
Y lo primero que nos vamos a encontrar es que esta zona en el vértice del asta posterior recibe el nombre de lámina 1. Lámina 1, ¿ok? Y antes se le llamaba zona marginal de Waldeyer. Esto era la zona marginal de Waldeyer o lámina 1. ¿Qué era la zona marginal de Waldeyer? Un núcleo. Y no se sabía a veces ni para qué funcionaba. Si ven textos antiguos, decían función inespecífica. Ahora sabemos que toda neurona que entra al asta posterior, toda, los 3 tipos de neuronas que les mencioné, tienen que dar una colateral o terminan ahí a esa lámina. Y entonces vean que dice, esta lámina recibe cualquier modalidad de sensación que entra por el fascículo dorsolateral o del Isauer proveniente de la raíz posterior. Entonces nos aprendemos, si una neurona va a entrar aquí, tiene que dar la información que lleva a la lámina 1. Véanlo aquí. ¿A dónde le mando una colateral? A la lámina 1. Y vean lo interesante. Esta lámina 1 tiene grandes neuronas cordonales que sacan la información de ahí rápidamente, se cruzan al otro lado y la envían a centros superiores. ¿Ok? Entonces, si yo recibo información de dolor, en ese momento entra al asta posterior, se envía a la lámina 1, se envía una colateral y las neuronas de la lámina 1 inmediatamente la envían a centros superiores. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. El siguiente núcleo, que aquí tiene el número 4, son números que se pusieron hace mucho, así, bueno, los puse en este esquema, número 4, corresponde al núcleo gelatinoso de Rolando, lámina 2, ¿ok? Y en todos sus libros, durante años, se ha dicho que el núcleo gelatinoso de Rolando o lámina 2 recibe la información de dolor y temperatura. Oye, pero si yo ya dejé dolor en la lámina 1, ¿por qué tengo que llevarla a la lámina 2? Ah, porque ese es el principal centro de control, de procesamiento del dolor. ¿Ok? Yo tengo información de dolor, la pasé a la lámina 1 para que le avise a niveles superiores. Imagínense que ustedes en este momento tocan algo sumamente caliente. Ay, no me voy a esperar que la lámina 2 procese el dolor que estoy recibiendo en mis dedos de la mano, se tarde un buen rato y luego la envía a centros superiores. Después de que la procesa, ya me quemé. ¿No? La lámina 1, esa informa a muchísimos lados, ¿sí?, sobre el dolor. Y en ese momento, sí. Ay, me confundí un poquito. Sí. Entonces, el principal centro de control de procesamiento del dolor sería la lámina 1. 2. Ah, ok. Ahí se procesa. Pero la lámina 1 recibe el dolor e inmediatamente lo manda. A ella no le interesa procesar el dolor. ¿Ok? Sin embargo, la lámina 2 sí procesa esa información de dolor. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace.
Entonces la lámina 2 se lo van a aprender como núcleo gelatinoso de Rolando y recibe y procesa información de dolor y temperatura. ¿Ok? Recibe y procesa. La lámina 1 recibió y mandó. A ella no procesa, no nada, simplemente recibe y manda. ¿Queda claro? No analiza nada. Bien. Doctor, Sí. entonces al final de cuentas, toda esta laminación se va a llevar a cabo se van a activar, por así decirlo. Por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, la lámina 1, pues dice que es la de primera, por así decirlo, que recibe la primera sensación. Sí. Pero después la va a pasar a la segunda para que la procese ahora sí, por así decirlo, con más calma. Exacto. Lo va a procesar con más tiempo. ¿Ok? Va a analizar las características de ese dolor. ¿Sí? Y algo interesante, una vez que procesa esto, lo envía la información a las láminas 3 y 4 de Rexas. ¿Ok? El dolor procesado, analizado, se envía a las láminas 3 y 4 de Rexas. Claro, esto tarda décimas, centésimas, milésimas de segundo. ¿Sí? Vean, sin embargo, las láminas 3 y 4 de Rexel están especializadas en manejar tacto grueso y presión. Tacto grueso y presión. ¿Ok? Su núcleo era el núcleo propio. Vean lo grandote aquí. ¿Sí? El 6. Entonces, aquí en 3 y 4 hay un gran núcleo, clasificación anterior, que se llamaba núcleo propio. En la actualidad decimos lámina 3 y 4 de Rexas, que reciben tacto grueso y presión. ¿Ok? Pero vean lo interesante. Si yo saludo a mi mano izquierda, hola, ¿cómo estás? La saludo, tacto. Aprieto, presión. ¿Sí queda claro? Tacto y presión. Pero puede ocurrir que empiece a apretar, 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 hasta que tenga dolor. ¿Queda claro? El tacto y la presión pueden ser dolorosos. Si yo fuera un paciente diabético descontrolado, el simple tocarme la extremidad, ¿sí? La tocan, me duele. El tacto es doloroso. ¿Por qué? Porque tengo problemas con la mielinización. ¿Sí? Tengo una neuropatía diabética. Y entonces el paciente diabético con neuropatía no deja que lo toquen, le molesta hasta la ropa y tiene dolor. Entonces voy a aprender en este momento que hay información que entra de tacto no doloroso y tacto doloroso, de presión no dolorosa y presión dolorosa. ¿Ok? Ustedes se están vistiendo. Entonces ponen el brasier, la camiseta, el cinturón, el pantalón y sienten la presión que ejerce cada una de esas prendas. Claro, al ratito desaparece. ¿Ok? Expresión no dolorosa. ¿Ok? Pero me puedo poner algún objeto que esté sumamente vamos, que presione intensamente alguna región del cuerpo. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza lentes y ya no lo soporta
o el cubrebocas porque tiene ahí una bolita, o tarde o temprano esa presión se convierte en dolor. Entonces, estas zonas 3 y 4 captan tacto grueso y presión de dos tipos, doloroso y no doloroso. ¿Ok? Es más, una víscera, un tumor, puede estar comprimiendo algunas otras vísceras. Y esa información visceroceptiva de presión llega, ¿sí?, a esas láminas. O sea, ¿qué les quiero decir? Que el dolor visceral llega a cualquiera de esas láminas. ¿Ok? A la 1. E inmediatamente me informa a centros superiores. Ahorita vamos a ver ejemplos. A la 2 y proceso esa información de dolor. ¿No? Tengo cálculos renales. ¿Sí? Y están bajando. Y al llegar al uréter, ¿verdad?, me producen un gran dolor. Tengo una gastritis. Bueno, todos esos estímulos llegan igual a la lámina 1, a la lámina 2, a la 3 o a la 4. ¿Ok? Y en todas ellas se procesa el dolor visceral, dependiendo de si es táctil, si es de tipo presión, etc. ¿Ok? Bien. La lámina 3 y 4 me va a dar origen a una serie de fascículos o de fibras que reciben el nombre de fascículos espinotalámicos. Espinotalámico lateral y espinotalámico anterior. Ellos salen en la lámina 3 y 4. Si ustedes ven un texto antiguo de hace 20, 30 años de neuro, verán que decía que el espinotalámico lateral, que conduce dolor y temperatura, sale de la lámina 2. Bueno, eso fue falso. Totalmente falso. La lámina 2 siempre está integrada por interneuronas. Entonces no puede formarme ningún fascículo. Todas estas interneuronas tienen que pasar la información a la lámina 3, a la lámina 4 o a alguna otra. Pero nunca saldrán como un fascículo espinotalámico lateral. ¿De dónde salen estos dos fascículos? De las láminas 3 y de la lámina 4. ¿Ok? Doctor, ¿era el lateral y cuál otro, perdón? Espinotalámico lateral y espinotalámico ventral. Ahorita los vemos, ¿sí? Uno lleva dolor y temperatura, espinotalámico lateral, y el otro lleva información de tacto y presión. Tacto y presión. ¿A dónde la envían? Al tálamo. A un núcleo en específico. ¿Ok? Y como esa información llega a un núcleo específico, cuando nos golpeamos, machucamos, lesionamos algún dedo, lo primero que hacemos es apretar. Apretar, porque el dolor es intenso. Oye, ¿qué te pasó? Es que me acabo de machucar la mano. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Apretando. ¿Por qué? Es una tendencia. Si yo aprieto y aprieto fuerte, el estímulo de presión va a competir con el estímulo doloroso. Y entonces arriba, el dolor va disminuyendo por competencia. ¿Ok? Porque ahora llega un estímulo más fuerte de presión al apretar. Bien. Hay dolores y hay masajes.
Te doy un dolor, un masaje para el dolor. Y claro, ese masaje va a generar toda una serie de acciones sobre las zonas de dolor y paulatinamente va disminuyendo. Bien. Vean, las láminas 5, 6 y parte de las 7, 5, 6 y 7, dan origen a dos núcleos. El núcleo torácico, 3, y el núcleo propioceptivo basal. ¿Ok? Torácico y propioceptivo basal. Estos núcleos han recibido muchos nombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, el núcleo torácico se llamaba núcleo dorsal de Clark. Y entonces en algunos libros lo van a encontrar así, núcleo dorsal de Clark. ¿Ok? El núcleo propioceptivo basal, algunas veces le llamaron células bordeantes de Sherrington y ha tenido otros nombres, que más adelante los vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué hacen estos dos núcleos? Reciben y procesan información propioceptiva, pero inconsciente. ¿Queda claro? O sea, en forma inconsciente. Y bueno, ¿qué es eso de consciente e inconsciente? Si ustedes se dan cuenta aquí, la propiocepción dice neuronas conscientes, neuronas inconscientes. ¿Estamos? Habíamos dicho, si la información propioceptiva llega al asta posterior, me va a dar origen a dos fascículos que se llaman espino cerebelar dorsal y espino cerebelar ventral. Y entonces esa información propioceptiva que está entrando se va a enviar a cerebelo. Y todo lo que se procesa en cerebelo es inconsciente. En cambio, si la envío al cordón posterior, el cordón posterior la envía a un núcleo en médula oblonga, luego en tálamo y luego la manda a corteza. Y entonces allá tengo conciencia de cómo está, por ejemplo, mi mano. Cierro los ojos y la veo, los dedos están extendidos, la palma de mi mano está hacia ustedes, el dorso está hacia atrás. Ya no, ahora se invirtió. Eso es propiocepción. ¿Dónde la estoy procesando? En corteza. A eso es lo que se le llama propiocepción consciente. Entonces la vía va a ser diferente a la de la propiocepción inconsciente. ¿Queda claro? Las vías son diferentes. Entonces, toda información propioceptiva que llegue a la lámina 5, 6 y 7, ¿sí?, tendrá que ser enviada a cerebelo. Y vean lo interesante. Esta información propioceptiva proviene de estructuras, no lo vamos a aprender, que están de T6, segmento torácico 6, hacia abajo. ¿Ok? T6, la mitad de tórax, porque hay 12. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Información propioceptiva inconsciente proveniente de extremidades inferiores, pelvis, abdomen y región inferior de tórax o mitad inferior de tórax, porque estoy hablando de T6. Algunos libros dicen T7. ¿Ok? Entonces, cualquier músculo que esté de T6 hacia abajo manda la propiocepción inconsciente a esos núcleos que están en la lámina 5, 6 y 7. Fundamentalmente al núcleo torácico. ¿Ok?
y en una parte al propioceptivo basal. Pero es de esas zonas. Ambos reciben información propioceptiva de esas zonas. Bien. Vean la gran lámina 7. Esta es la gran lámina 7. ¿Ok? Abarca la región lateral del asta anterior y la zona que está entre el asta posterior y el asta anterior. ¿Ok? Hay aquí una zona intermedia o una zona entre ambas astas. Esta zona se llama asta lateral. Sus neuronas, claro, aquí se ve una punta. Ah, eso es el asta lateral, pero abarca toda esta zona que está aquí comprendida entre el asta posterior y el asta anterior. ¿Ok? Vean, esto que está en rojo es esa región. Lo que va a ser el asta lateral, que aquí hace prominencia. Por eso se le llamó asta lateral. ¿Ok? Bueno, el asta lateral está en la lámina 7. ¿Ok? La región ubicada entre las astas posterior y anterior contiene núcleos visceromotores. Visceromotores. Entonces, los dos núcleos visceromotores que manejan muchos autores son el intermedio lateral, que está aquí en 5, y el intermedio medial. ¿Ok? Intermedio lateral, porque está lateral, intermedio medial. En los libros actuales, en las últimas ediciones, solo aparece intermedio lateral. ¿Ok? Como que el medial ya quedó fuera. Pero en los exámenes y en la academia todavía siguen manejando y seguirán manejando intermedio lateral e intermedio medial. Los conglomerados de neuronas que forman estos dos núcleos solo se localizan de T1 a L2, L3. Ah, entonces me acuerdo. La médula espinal tiene 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares. Ahí me están diciendo que el asta lateral de T1 a L2, L3, toracolumbar, ¿sí?, está formada por los núcleos intermedio medial e intermedio lateral. ¿Ok? Esos núcleos tienen función simpática. Entonces aquí vemos, contienen núcleos visceromotores simpáticos en la región tóraco-lumbar. Entonces, los únicos centros simpáticos que nosotros poseemos y que dan origen a neuronas eferentes viscerales generales preganglionares simpáticas tienen que salir de ahí. ¿Ok? De la médula tóraco-lumbar, de los núcleos intermedio medial e intermedio lateral. A ver, oiga, pero a ver, en mi ojo yo tengo un músculo que se llama circular del ojo. Y cuando se contrae, produce miosis. Miosis. Y esa es una acción, perdón, produce midriasis, ¿sí? El músculo radial. Cuando se contrae el músculo radial, abre la pupila. Y eso se llama midriasis. Y esa acción es simpática. ¿Ok?
apagan la luz y automáticamente mi pupila se hace grandota. Grandota. Ese músculo radial del iris entró en contracción por una acción simpática. Y entonces, ¿dónde está el centro que controla la midriasis? Vean qué interesante. Está en L1, L2. Porque no hay otro centro simpático para la midriasis. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la información tiene que salir del centro de la midriasis y ascender por la cadena simpática, luego viajar por la carótida interna, va dando el plexo pericarotídeo, se mete en la arteria oftálmica y llega al ojo. Ahí entonces se mete al ojo y llega al músculo radial del iris. Pero el centro de la simpático de la midriasis solo está en T1. ¿Queda claro? Si yo necesito una acción simpática aquí, debe partir de los primeros segmentos torácicos. Si necesito una acción simpática en las plantas de los pies o en los vasos de los pies, tiene que salir de las regiones T12, L1, L2 o L3. No hay otros centros simpáticos. ¿Quedó claro? Para todos y todas. Ok. Lo vamos a seguir viendo. Vean, y en la región sacra, tengo un gran núcleo. O sea, toda esta zona, vean ahora en rojo, constituye un núcleo que se llama parasimpático sacro. Parasimpático sacro. En S2, S3 y S4. Segmento sacro 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Oiga, ¿y por qué tenemos ahí un núcleo parasimpático en los segmentos sacros? Porque recuerden que tienen un nervio vago que es parasimpático y que inerva las vísceras tóraco-abdominales. Pero no es tan vago porque no llegó hasta la pelvis. ¿Ok? Se quedó arriba. No terminó de inervar el colon. ¿Sí? Le faltó la porción descendente, el recto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues necesito un centro parasimpático que vaya a inervar a esas vísceras en las regiones pélvicas. Y entonces tengo el núcleo parasimpático sacro. ¿Ok? Y ese núcleo forma las astas laterales de S2, S3 y S4. Todos los núcleos que hemos visto antes, por ejemplo, el gelatinoso de Rolando o lámina 2, va desde la cervical 1 hasta el coxigio 1. No es cierto. Va desde cervical 2 hasta sacro 5. Recuerden que C1 y coxigio no son sensitivos. ¿Ok? Entonces, no hay ese núcleo. ¿Queda claro? Pero están en la mayor parte, en toda la longitud casi de la médula espinal. Bien, entonces estas son las excepciones. ¿Sí? El asta lateral simpática solo de T1 a L2, L3. Y el asta lateral parasimpática
en sacro 2, 3 y 4. Sus núcleos son diferentes. Toracolumbares, intermedio medial, intermedio lateral. Si ustedes recuerdan o les hablaron alguna vez en anatomía del simpático, les dijeron que también se llamaba tóraco-lumbar. Sistema tóraco-lumbar. Y ahora entendemos por qué. Porque sus núcleos están en los segmentos torácicos y lumbares. Y el parasimpático se llama cráneo sacro. Cráneo sacro. Porque sus núcleos están en tallo cerebral, entre ellos el núcleo del vago y los otros en el asta lateral de S2, S3 y S4. Entonces el parasimpático se llama también cráneo sacro. ¿Ok? Espero que haya quedado comprendido y si no, seguiremos hablando de él muchas veces. Esto está aquí en la zona intermedia entre el asta anterior y el asta posterior. Luego tengo, ¿sí?, que el resto del asta de la lámina 7 forma parte del asta anterior, que es motor, somatomotor. Y tengo una lámina 8 que forma la zona medial del asta anterior. Entonces, la lámina 7 y la lámina 8 forman el asta anterior. 7 y 8. Pero estas regiones son somatomotoras. Quiere decir que van a dar origen a neuronas que van a ir a inervar a músculo estriado esquelético derivado de los sómites. Músculo estriado esquelético que derivó de sómites. ¿Ok? Bien, la mayor parte del asta anterior está formada por interneuronas, neuronas de asociación pequeñitas. Solo en ciertas regiones del asta anterior tengo conglomerados de grandes motoneuronas y esos conglomerados forman la lámina 9, que antes recibían el nombre de núcleos. ¿Sí? Aquí los ven. Entonces, antes no hablamos de lámina 9. Hablábamos de núcleos motores del asta anterior y les dábamos nombres. Era muy fácil aprenderlos. Ventrales, dorsales, mediales, laterales, centrales. Y entonces yo decía, aquí tengo el núcleo ventral posterior, ventral anterior, dorsal o posterior central, central posterior, central anterior. Motor, motor 10 sería un núcleo posterolateral o anterolateral el 11. Es una terminología que ya casi no se usa porque englobamos a todos los núcleos como lámina 9. Y quiero que vean aquí este cuadrito, por eso les digo que tienen que aprendérselo muy bien. Es lo único que necesitan saber. La lámina 9 representa los grandes núcleos de neuronas, que son somatomotoras, alfa y gamma. ¿Ok? Quedamos que la alfa va a las fibras intrafusales del uso neuromuscular y las alfa a todas las fibras musculares del músculo. ¿Ok? Bien. Profe, Sí. ¿podría volver a repetir lo de gamma y alfa, por favor? Sí. Que la lámina 9 aquí hay
infinidad de cuerpos neuronales. A veces se ven a simple vista, para que vean que son grandes las células. Y estas células se llaman alfa y van a inervar a todo el músculo. Pero entre ellas hay neuronas gamma que van a ir a inervar a las fibras musculares pequeñitas que están dentro del uso neuromuscular y se llaman intrafusales. Entonces me aprendo, ¿qué fibras musculares inerva las alfa? Extrafusales. ¿Qué fibras inerva la gamma? Intrafusales. Las que están dentro de los usos neuromusculares. ¿Ok? Sí, está bien, gracias. Bien. Aquí en estas láminas 9 también hay otras neuronas que se llaman Renschwann. Renschwann. ¿Ok? Neuronas Renschwann. Entonces vean, vamos a ver si pueden verme. Este puño y mi brazo es una neurona. Entonces aquí llega una neuronita chiquita que da una colateral aquí y otra al axón. ¿Ok? Esta neuronita que tienen todas las neuronas alfa, todas, ¿sí? Se llama Renschwann. ¿De acuerdo? Y es una célula inhibidora. Inhibidora. ¿Ok? Va a hiperpolarizar a la neurona alfa, fundamentalmente a alfa. Bueno, esto hace un circuito reverberante, ¿ok? Entonces, cuando viene una orden a la gran motoneurona y le dice, contrae los músculos de los miembros superiores, porque vamos a cargar este piano y lo vamos a llevar 3 cuadras adelante. A todo el mundo nos ha pasado. Yo te ayudo y empezamos a cargar, ¿cierto? En ese momento, lo que estamos activando son todas nuestras neuronas alfa. Y entonces vamos soportando el peso. Pero paulatinamente, vamos bajando los brazos. Hasta que va a llegar un momento que decimos, oye, espérate, párate porque se me va a caer. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque no somos Superman. ¿Estamos? ¿Qué está pasando? Que la neurona que está diciéndole, contrae los músculos, pues yo los contraigo. Pero estoy descargando gran cantidad de neurotransmisores, son 3 cuadras. ¿Sí? ¿Y qué puede sucederme? Que me quede sin neurotransmisores. Es más, puedo morirme. Entonces, llega un momento en que si esta neurona se fatiga, la célula Renschwann lo que hace es capta la información en el axón. Recuerden que yo estimulé un soma, lo capto en el axón y lo regreso. Y entonces genera un circuito inhibitorio. ¿Y qué hace esta neurona? Deja de mandar ondas de despolarización y el músculo se relaja. Y entonces paulatinamente vamos relajando. ¿Sí? Vamos relajando. Un segundo. Bueno. Sí, bueno. Sí. Sí que. Ok. ¿Lo podría dejar en la caseta? Ya se le avisó.
Perdón. Bye. Bien, perdón. Entonces, ¿queda claro? Si una neurona del asta anterior se fatiga por exceso de estimulación, la neurona Renshaw la hiperpolariza y deja de actuar. Entonces, en el asta anterior voy a tener neuronas alfa, neuronas gamma y neuronas Renshaw. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Bien. La lámina 10 habíamos quedado que son las zonas de la comisura gris posterior y la comisura gris anterior. Son las zonas que están entre atrás y adelante del conducto ependimario. Y es la zona por donde atraviesan los axones que cruzan de un lado de la médula al otro lado. ¿Ok? Bueno, esas son todas las láminas que ustedes deben conocer. ¿Sí? Y entonces observen este esquema. Vean aquí, de este lado, la lámina 1. Hay interneuronas. Pero hay grandes neuronas que salen, cruzan y se van hacia arriba. Entonces la lámina 1 puede recibir cualquier cosa. Observen la 2, lámina 2. No veo ninguna neurona que cruce. Ninguna. ¿Sí? Son neuronas asociativas que se van a la lámina 3 o a la lámina 4. La lámina 3 y la lámina 4 sí tienen grandes neuronas que cruzan al lado contrario. Por eso de ahí salen los fascículos espinotalámicos. ¿Ok? Vean los comportamientos aquí en 5-6. Hay neuronas que salen porque van a formar los espinos cerebelares. Hay interneuronas que se van al asta lateral. Vean, son neuronas de las que van a los núcleos del asta lateral. ¿Se acuerdan que son visceromotoras? Y aquí tengo neuronas, grandes neuronas en el asta anterior que bajan y salen por la raíz anterior. Entonces, la lámina 7 y 8 generalmente está formada por millones de neuronas de tipo asociativas. ¿Ok? Bien. Aquí dice las neuronas del asta anterior y lateral, lo que utilizan es acetilcolina. Es algo que deben aprenderse. Todas las neuronas que salen del asta lateral y del asta anterior, su neurotransmisor es acetilcolina. ¿Ok? Entonces, si yo soy una neurona eferente visceral, libero acetilcolina en los ganglios. Si yo soy una neurona eferente somática general, alfa o gamma, que libero acetilcolina. Y en el interior del sistema nervioso central, el neurotransmisor, de hecho, ratito, no sé si se les pregunta en el examen, el neurotransmisor que se utiliza en el sistema nervioso central es glutamato. Ya lo leyeron en células gliales, ¿cierto? Entonces, mis neuronas asociativas, como las veo aquí, ¿a qué van a liberar aquí? Glutamato.
¿Qué liberan aquí? Glutamato, glutamato, glutamato. ¿Ok? Bien. Esto es la laminación de Rexer que ustedes tienen en su práctica. ¿Sí? Y les dije que en el laboratorio que pues estos son esquemas del VAR y del Haines o del VAR, en la cual pues son montajes, nada más es montaje, ponerle colorcitos para que vean ustedes muy bien el asta posterior. Está casi en azul. Y estoy resaltando la lámina 2. Ve que es el núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Ok? Lámina 1, lámina 2, 3, 4, 5, 6. Luego resalto aquí en amarillo la lámina 7. Y la lámina 8 en verde. 10 en rosado, marrón. Y vean ustedes cómo en rojo están resaltadas las láminas 9. Quedamos que son los grandes núcleos motores, ¿sí?, del asta anterior. Este es un segmento cervical. Aquí ven un cordón posterior y ven otro cordón posterior. Vean el fascículo de Lissauer, esta avenida por donde entran todas las fibras que van al asta posterior. Todas las fibras, aquí entran. ¿Ok? Fascículo dorso lateral o de Lissauer. Y claro, todo esto es el cordón lateral y aquí está el cordón anterior. Tengo la sustancia gris que cruza de un lado a otro que forma la comisura gris posterior, la comisura gris anterior y vean que hay una comisura blanca anterior. Hay una comisura blanca anterior. Nunca hay comisura blanca posterior. Por el tabique intermedio posterior llega hasta la sustancia gris. Entonces nunca hay paso aquí. Hay un tabique. ¿Ok? Si recordamos lo que vimos en clases anteriores, este es el surco medio posterior, el surco intermedio posterior con su tabique intermedio posterior y el surco dorsolateral. Y aquí estaría el surco ventrolateral. Y vean el surco medio anterior, profundo, grande. ¿Ok? Entonces son los surcos que me van a separar. Vean, el surco ventrolateral, pues todo esto es cordón anterior. De ventrolateral a dorsolateral, cordón lateral. De dorsolateral a surco medio posterior, cordón posterior. ¿Ok? Vean que hay gran cantidad de sustancia blanca. La sustancia blanca va a aumentar de abajo hacia arriba. ¿Ok? Muy poca sustancia blanca en los segmentos sacros y mucha sustancia blanca en los segmentos cervicales. ¿Por qué? Pues esto tiene una razón. Yo empiezo abajo a mandar fascículos, fibras, y entonces cuando llegue a los segmentos cervicales, pues hay gran cantidad de sustancia blanca. ¿Ok? Si yo veo un segmento torácico, tiene pocos núcleos, sobre todo motores. El asta anterior es estrecha. ¿Lo ven? Igual que el asta posterior. ¿Por qué? Pues porque nada más voy a inervar músculos de la pared torácica, ¿cierto? No hay grandes músculos como en la extremidad superior o inferior. Y entonces esto da esa forma. ¿Qué veo aquí? El asta posterior en azul resaltando la lámina 2. Y aquí aparecen los núcleos, vean, intermedio lateral e intermedio medial, porque estoy en los segmentos torácicos. Y quedamos que el asta lateral presenta los núcleos intermedio laterales de T1 a L2L
3. Vean los grandes núcleos motores, son pocos, ¿sí? Porque voy a pocos músculos, los músculos de la pared tóraco-abdominal. Vean los segmentos lumbares. Es lo mismo, nada más que aquí ven que pues hay casi un equilibrio entre sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ok? Y lo mismo, voy a tener las 6 láminas, nada más que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 3, 4, 5, 6. 7, 8. Y grandes láminas 9, porque voy a inervar la extremidad inferior. ¿Sí? Son segmentos lumbares. Y veo un sacro. Vean un sacro. ¿Sí? Poca sustancia blanca, mucha sustancia gris. ¿Sí? Les vuelvo a recordar, la sustancia blanca va aumentando hacia arriba. ¿Ok? Aquí veo al núcleo parasimpático sacro. Por si no lo encuentran en sus prácticas. ¿Por qué? Pues porque son segmentos sacros. Y en los segmentos sacros hay astas laterales de S2, S3 y S4. ¿Ok? Veo el asta posterior igual, lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4 y lámina 5 y 6. ¿Sí? Siempre hay 6, aunque vean menos. Ven aquí núcleos motores. Y este en especial es importante. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien investigó cómo se llama ese núcleo? Es el núcleo de Onuf. ¿Ok? Y es el que da neuronas para inervar el piso pélvico. El piso pélvico. El que sostiene todas las estructuras internas. ¿Ok? Ese piso pélvico que cuando nace un bebé a veces hay que cortar para que salga la cabecita. Y se hace un epicio. Y hay que suturarlo perfectamente bien. Y sé que ninguno de ustedes va a ser capaz de decirme todos los planos que hay en el piso pélvico. Músculos, aponeurosis. Bueno, cuando estudien y hagan la especialidad en gineco, tendrán que estudiar perfectamente bien piso pélvico, porque algún día van a tener que hacer una episiotomía, ¿sí? Porque es necesaria a veces, ¿sí? Y hay que suturar, y suturar bien, porque si no, al paso de los años, la vejiga, el útero descienden. Y entonces sus pacientes van a tener complicaciones, porque no suturaron bien el piso pélvico. Entonces, espero que nunca se les olvide que de esta zona, de este núcleo de Onuf, salen las neuronas que van al piso pélvico. Si vemos aquí, esta es la laminación cervical torácica, nada más está lumbar. Bueno, aquí está, ¿sí? Sacro, abajo, es que no lo veía. ¿Ok? Sacro. Vean aquí cómo, y esto es importante, es un segmento cervical superior. Las astas van a desaparecer en cuanto lleguemos a médula oblonga. Y ahí ya no hay astas. Ahí vamos a estudiar infinidad de núcleos que tienen una organización y una distribución característica. Pero en médula oblonga ya no hay astas. Vean, el núcleo gelatinoso se va a convertir en el núcleo espinal del quinto.
sea, simplemente es una continuación. Y este es el que va a recibir dolor y temperatura, pero de cabeza. ¿Ok? Entonces, la sustancia gris se va modificando totalmente. Bien, espero que quede comprendido cuáles son las funciones de las diferentes regiones de la sustancia gris. ¿Ok? Y los núcleos que ustedes tienen que aprenderse, que son poquitos, ¿sí? Los que acabamos de mencionar. Voy a pasar a compartir otras cosas, voy a dejar de compartir esto, ¿sí? Y vamos a compartir rápidamente, déjenme ver qué hago aquí. Esto. Este es un documento que yo les mandé, ¿ok? Pero creo que no lo compartí. Compartir pantalla. Compartir. Ahí sí lo ven. Sí. Todos Sí. los tienen. Entonces, Doctor, sí. ¿nos va a mandar la presentación anterior? Ya les mandé una, nada más que esta la modifiqué un poco. Ok, gracias. ¿Saben qué? No. Traté de mandárselas, pero está muy pesada. Entonces voy a ver si se las mando vía WhatsApp. ¿De acuerdo? En la tarde. Sí, doctor. ¿Ok? Gracias. Sí, porque está muy pesada por los dibujos. Les llegó la de fascículos, pero creo que esta no. O no sé. Checan en su correo y me avisan cuál les llegó y cuál no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este documento también lo tienen. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Ok. Es un documento que nos va a servir para médula y tallo. Y que me dice que el estudio de cortes transversales de médula o de tallo cerebral me va a presentar núcleos, que acabamos de ver, y fascículos, haces, tractos, decusaciones y lemniscos. Ya definimos que era un núcleo. Son agrupaciones de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le debo estudiar a cada núcleo? Fíjense, su localización o situación, S. Su función, F. Las fibras que le llegan, o sea, ¿quién le manda información a ese núcleo? A, aferencias. ¿Y qué fibras salen de él? Si es un núcleo sensitivo, pues van a salir fascículos. ¿Ok? Y van a subir. Si es un núcleo motor, fíjense, es al revés. Yo tengo el núcleo motor aquí. Le estudio su localización o situación, su función. Y ahora le estudio los fascículos o conjuntos de fibras que le llevan información. Es al revés. Córtico espinal. Llegué a un núcleo motor. Córtico espinal. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace ese núcleo? Da origen a neuronas eferentes. Oye, mueve la mano. Córtico espinal. Y una neurona eferente que mueve la mano. ¿Ok? Eso es lo que le estudio a un núcleo motor. A un núcleo sensitivo es al revés. Llevo la sensibilidad, neurona entra al núcleo y ahora el núcleo da origen a un fascículo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que estudiar a un núcleo, ya sea sensitivo o motor. ¿De acuerdo? Aquí van a encontrar los núcleos que acabamos de ver. ¿Sí? Y vienen como núcleos. Dice, sustancia gelatinosa de Rolando.
Situación. En el vértice o cabeza del asta posterior de la médula espinal. Nivel esteroceptivo y recibe el nombre de lámina 2 de Rexer. Ahí está. Función. Es un núcleo esteroceptivo que recibe y procesa información de dolor, dolor y temperatura de tronco y extremidades. Aferencia. Recibe fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas provenientes de la raíz posterior de los nervios raquídeos. Eferencias. Envía interneuronas a las láminas 3 y 4 de Rexer, de donde se origina el fascículo espinotalámico lateral, el cual conduce esta información de dolor y temperatura al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Eso es lo que ustedes se tienen que aprender. ¿Ok? Y ahí tienen el resumen. Si yo digo zona marginal de Waldeyer, van a ver ustedes que es lo mismo. Núcleo propio, ¿sí? Núcleo torácico, núcleo intermedio lateral, propioceptivo basal, parasimpático sacro, los núcleos motores, ¿no? De la región lateral o de la región medial, y son los núcleos que deben aprenderse. Todos los demás los dejamos para la segunda unidad. Y si yo los dejo, vean que son algunos, ¿sí? Me voy a estudiar fascículos. Y lo mismo a estas estructuras que se llaman fascículos, haces, tractos, que se les estudia situación o trayecto. O sea, ¿dónde lo voy a localizar? Si voy a tálamo, entonces, y se origina en médula, entonces lo localizo en médula oblonga, en puente, en mesencéfalo. ¿Queda claro? Porque quedamos que el tálamo está descansando sobre los pedúnculos. Ok, entonces yo tengo que pensar en qué regiones del sistema nervioso puedo encontrar a ese fascículo. Si yo digo córtico espinal, pues ya vi. Va a salir del área 4, se va a meter a la sustancia gris, a la sustancia blanca, va a pasar por la cápsula interna, va a bajar por el pie del pedúnculo, va a ir por la protuberancia, pasa por la pirámide y se mete a médula espinal. Eso es situación o trayecto. Función es que conduce a órdenes motoras. Espinotalámico lateral, dolor y temperatura. Origen. Puede originarse en un núcleo o en varios núcleos. Si es un núcleo, se llama haz, tracto o fascículo. Si es en 2 o más núcleos, se llama lemnisco. ¿Ok? ¿Queda claro? Es la diferencia entre un lemnisco y los fascículos, haces o tractos. Y entonces ustedes van aquí a ver fascículos que tienen su origen en la médula espinal, los que vamos a estudiar ahorita, ¿sí? O los que terminan en la médula espinal. Todos los demás detalles los van a estudiar más adelante. Entonces vamos a estudiar el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, espinotalámico ventral, espinotectal, etcétera. ¿Ok? Pero solo los que voy a mencionarles en la siguiente parte de la clase. ¿Queda claro? Entonces, ese es un resumen de los fascículos, ¿sí? Que vamos a estudiar en médula y en tallo. Dejo de compartir. Volvemos a compartir. Y ahora me voy a esta presentación. La vamos a ver lo básico ahorita y ya después lo continuamos mañana. ¿Ok? Si yo ya me aprendí láminas, ahora puedo
estudiar fascículos. Este cuadro lo vimos en receptores. ¿Ok? Entonces, si estoy estudiando médula, observen. Tengo neuronas que vienen de los receptores y que entran a médula, pero no hacen relevo. Se suben a tallo. ¿Ok? Simplemente entran por la división medial y se van por grácil y cuneiforme. Y suben a tallo. La mayor parte de la información llega a médula, hace relevo y asciende. O puede ocurrir que esa información llegue al asta posterior, pase a unas interneuronas y luego ascienda. Son los 3 esquemas. Propiocepción. Entra a la médula la neurona y sube. Esterocepción y viscerocepción. Entra al asta posterior y se distribuye en las diferentes regiones. Se pone en contacto con neuronas que suben. O se pone en contacto con interneuronas que los llevan a otras zonas, tanto del asta posterior como del asta anterior o lateral. Ahora bien, observen muy bien el esquema. ¿A dónde puede enviar información la médula espinal? Y entonces lo sigo. Las que entraron y se fueron, ya sé que son propioceptivas. Pero la información que llegó a médula y ahí se empieza a procesar, veo. La puedo enviar a tallo cerebral. Primer punto. La puedo enviar, sigan esta, a la formación reticular de tallo. La puedo enviar directo hasta el hipotálamo. La puedo enviar a tálamo. La puedo enviar al tectum mesencefálico, ¿se acuerdan? Folículos superiores e inferiores. Y la puedo enviar a cerebelo. Entonces, esto es lo que se van a aprender ustedes. ¿Sí? Eso es lo que se van a aprender ustedes. Toda información que llega al asta posterior, ¿a dónde la puedo enviar? Bueno, al asta lateral y anterior, ahí, intrínsecamente, en la misma estructura. ¿Pero a dónde la puedo enviar? A formación reticular, a hipotálamo, a tálamo, a tallo cerebral, al tectum mesencefálico y a cerebelo. ¿Ok? Para que cuando vean un fascículo ya saben que puede ir a esa zona, solo a esa zona. Sí. ¿Paula? No. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ok. Les digo que le hablo a una pantalla, pero bueno. Bien. En principio me voy a aprender este esquemita. Es muy simple, ¿sí? O el más simple. Realmente cada libro, cada autor pone los fascículos en muchos lados, ¿sí? Entonces me voy a aprender este esquema. Vean. Las neuronas propioceptivas entran por la división medial y se van al fascículo grácil, ascienden y descienden. ¿Ven? Aquí descienden algunos segmentos, pero pues, las fibras suben. O
Me voy al fascículo cuneatus, cuneiforme. Y también aquí haciendo y desciendo. Entonces ya sé que los fascículos grácil y cuneiforme, el medial se llama grácil, el lateral se llama cuneiforme. Aquí están mal las letras. Grácil, cuneiforme. ¿Ok? Son propioceptivos, conscientes. Porque van a llevar la información a médula oblonga, de ahí voy a tálamo y de tálamo a corteza. Esos dos fascículos nunca los voy a olvidar, por favor, nunca. ¿De acuerdo? En el cordón posterior. Hay otros dos fascículos asociativos que son el septo marginal e interfascicular. Ok, me los aprendo. Septo marginal, porque está pegadito al tabique, al septum, a algo que separa, ¿sí? Como en los jardines. Ok, septo marginal. Y porque está entre grácil y cuneiforme, entonces se llama interfascicular. Son los 4 fascículos que ustedes deben aprenderse del cordón posterior. ¿Ok? Cordón lateral. Vean aquí. Esta zona punteada es el córtico espinal lateral, porque está en el cordón lateral. Córtico espinal lateral, aquí y aquí. Luego tengo el rubro espinal. Es un fascículo importante. Viene del núcleo rojo. ¿Se acuerdan de Mickey Mouse? El núcleo rojo está atrás de la sustancia negra. Bueno, ese núcleo tiene una función específica. Facilita los movimientos flexores. Cada vez que yo hago esto, flexiono los dedos, estoy utilizando al fascículo rubro espinal. Rubro espinal. Esta acción de flexionar. ¿Ok? Entonces, al caminar hay extensiones y flexiones. Siempre va a estar actuando ese fascículo rubro espinal. Y abajo, este campo de golf, ¿sí? Verde, es el fascículo espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. ¿Ok? Es donde se conduce la información de dolor y temperatura. Dolor y temperatura. ¿Ok? Y en el cordón ventral, vean que ya entré al cordón ventral, un poquito en el lateral, este dibujito debería llegar más para acá, luego lo modifico. ¿Sí? En el cordón anterior voy a tener el fascículo espinotalámico anterior, está en el cordón anterior, espinotalámico ventral o anterior. Aquí es donde la información de tacto y presión sube hacia tálamo. Entonces vean algo interesante. Las neuronas verdes, que aquí les falta su soma, que llevaban dolor y temperatura, tacto y presión, vean, llegaron a la lámina 2 y a través de interneuronas se fueron a la 3 y 4. ¿Ok? Otras neuronas llegan a la 3 y 4 y de aquí se originan neuronas 3 y 4. Unas conducen dolor y temperatura y se colocan en el fascículo espinotalámico lateral.
Y otras conducen tacto y presión y se colocan en el cordón anterior, en el espino talámico ventral. Y ascienden. Y entonces llevan la información a tálamo. La mayor parte de los fascículos tienen dos nombres, así como ustedes y yo. Juárez, es de mi papá. Islas, es de la madre. ¿Queda claro? Ok. En los fascículos, si yo digo espino talámico, se originó en médula espinal y termina en tálamo. ¿Ok? El primero es el de origen y el segundo es el de terminación. Ese es un punto que ustedes deben recordar siempre. Si yo digo córtico espinal, ¿dónde está su origen? En la corteza. En corteza. ¿Dónde termina? En médula. En médula espinal. Entonces este fascículo córtico espinal lateral se originó en corteza y terminó en astas anteriores de médula espinal. ¿Ok? Si yo digo espino talámico lateral, se originó en la lámina 3 y 4 de Rexel y termina en tálamo. ¿Ok? Si digo rubro espinal, su origen. Cordón lateral. Rubro espinal. ¿En el núcleo rojo? En el núcleo rojo y termina en las astas anteriores. Y entonces vean, los que ascienden llevan información sensitiva o sensorial, en su caso. Y los que descienden traen información motora. ¿Ok? Entonces, si yo digo córtico espinal, motor. Si yo digo rubro espinal, motor. ¿Quedó claro? ¿Cómo dijo que los que ascienden qué? Perdón, no escuché. A ver, Miguel, dime. Es que dijo que los que ascienden creo traen información motora. ¿O es que no escuché esa parte? Los que ascienden son sensitivos en médula y claro, en tallo pueden ser sensoriales. ¿Ok? Estamos viendo médula. Llevan información sensitiva. Si yo digo espino talámico lateral, lleva dolor y temperatura. Espino talámico ventral lleva tacto y presión. ¿Ok? Pero si yo digo rubro espinal, viene de arriba y va hacia abajo. Es motor. Si yo digo córtico espinal, viene de arriba y va abajo. Es motor, ¿sí? O descendente. Sensitivo o ascendente. ¿Ok? Bien. En el cordón lateral ya vimos córtico espinal lateral, rubro espinal y espino talámico lateral. Dos fascículos laterales, estos que están casi afuera. Uno se llama espino cerebelar dorsal y otro se llama espino cerebelar ventral. Espino cerebelar dorsal y ventral. Aquí lo veo. Vienen del núcleo torácico y del núcleo propioceptivo basal. Y lo observan aquí, vean. Este es el núcleo torácico. Perdón, este es el núcleo torácico, esta neurona roja, torácico. ¿Sí? Sus neuronas no se cruzan. Sus neuronas son ipsilaterales y se van del mismo lado y se colocan aquí y ascienden y descienden y forman el fascículo espino cerebelar
dorsal. Es el único fascículo que se forma del mismo lado. Todos los demás se forman del lado contrario. ¿Ok? Todos los demás se cruzan antes de ascender. El espino cerebelar dorsal, no. Y se origina del núcleo torácico o columna dorsal de Clark. En cambio, vean, aquí está el núcleo propioceptivo basal o células bordeantes de Sherrington. Y vean que sus axones se cruzan al lado contrario. Y entonces forman el fascículo espinocerebelar ventral. Doctor, Sí, perdón. Entonces, estos fascículos tienen que ver con la lámina 5, 6 y 7. exacto. ¿Sí? Y se van a ir a cerebelo. Se van a cerebelo. Entonces, si ascienden, pues son propioceptivos y como van al cerebelo, son inconscientes. Inconscientes, porque están saliendo del núcleo torácico y propioceptivo basal. ¿De acuerdo? Bien. Esos son los fascículos que me tengo que aprender del cordón lateral. En el cordón anterior, tengo aquí un gran fascículo. Este que ven ustedes aquí. ¿Lo observan? Se llama vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. Viene de los núcleos vestibulares en puente y bulbo. ¿Ok? Vestíbulo espinal. Es igual que el núcleo rojo. Nada más que los núcleos vestibulares facilitan las acciones extensoras. Entonces, cuando yo hago este movimiento, vean, en mi mano, flexión. Facilito las acciones flexoras por el rubro espinal. Cuando hago esto, extensión, utilizo al fascículo vestíbulo espinal, porque facilita las acciones extensoras. ¿Ok? Sus neuronas, ¿verdad? Llego a médula, mando información a la motoneurona y esta va al músculo y facilita las acciones extensoras. Luego voy a tener dos grandes núcleos, dos grandes fascículos, perdón, que son el córtico espinal anterior, y el fascículo longitudinal dorsal. Están en esta zona. ¿Ok? El córtico espinal anterior es igual que el córtico espinal lateral. Ya después vamos a ver que son fibras que descienden, que nunca se cruzan. Por eso se llaman córtico espinal anterior o directas. Y en cambio el córtico espinal lateral o cruzado, se cruzó. ¿Sí? Es el más grande. Como estamos en un patriarcado, bueno, pensemos en un patriarcado. Este es papá y esta es mamá. ¿Ok? Papá y mamá. ¿Queda claro? Ya nos vamos a ir. Nada más quiero que vean esto. Esta es la hija o el hijo. Estos son ustedes. ¿Ok? Y entonces, las hijas, las neuronas, van a ir a los músculos de la mano. ¿Y quién les va a ordenar? Papá y mamá. Córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. ¿Y qué ordenan? Que se mueva la mano.
son los fascículos que traen órdenes de movimiento. ¿Ok? Pero vean esto, vean mi mano. Hubo contracción, hubo relajación, contracción, relajación, contracción. Ah, pero ahora yo hago esto. O hago esto. ¿Cuál es la diferencia? Que esta gran motoneurona alfa también recibe información de todos sus tíos. ¿Ok? Y que le dicen cómo hacer las cosas. Papá dice a comer. Los tíos dicen, ya vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y entonces hay tíos muy buenas ondas. ¿Qué hacemos aquí? Que esta motoneurona, vean, recibe información del fascículo vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. Para las acciones extensoras. Y entonces ese fascículo es sumamente importante para la extensión. Es el tío. Y el rubro espinal, ese es para la flexión. Y entonces van a ver ustedes que tenemos infinidad de tíos. Hay muchos fascículos como el retículo espinal lateral, el retículo espinal ventral, el tecto espinal, ¿sí? Olivoespinal. Entonces, entre estos fascículos va a haber infinidad de tíos descendentes, ¿sí? Que le dan las características al movimiento. Entonces nos vamos a aprender. La hija, neurona alfa, estaba bajo las órdenes de papá y mamá. Córtico espinal lateral, córtico espinal anterior. Pero quien modula el movimiento que va a realizar son los tíos. Y esos fascículos son motores. Se llaman extrapiramidales. Papá y mamá son piramidales. ¿Ok? Entonces vamos a ver después que el sistema motor descendente se divide en piramidal y en extrapiramidal. Eso lo vamos a ver la clase de mañana. Quiero que, es que no sé si les mandé la presentación. Bueno, si se las mandé. Esta de fascículos no, doctor, aún no la tenemos. ¿Aún no la tienen, la de fascículos? No. Bueno, No. voy a ver cómo se las mando porque necesito que se aprendan los nombres de los fascículos. Por ejemplo, aquí están todos los del cordón lateral, cordón anterior, cordón posterior, cordón anterior. ¿Ok? Pero los acabamos de nombrar. Entonces, aquí está grácil, cuneiforme, espinocerebelar dorsal, espinocerebelar ventral, córtico espinal lateral, rubro espinal, espinotalámico lateral, espinotalámico ventral, etc. Está muy pesada. Se las puedo mandar vía WhatsApp ahorita. ¿Sí? La de laminación sí les llegó, ¿no? Nada más que no tiene flechitas. Es lo único que le falta. Estas se las mando ahorita vía WhatsApp porque ayer intentamos y vía WhatsApp sí pudimos. Pero vía correo está muy pesada. ¿De acuerdo? Y se las mando ahorita. Bien, ya es muy tarde. Vamos a dejar aquí. Sí, dejamos de compartir. Dejamos la clase.